En el siglo XVI, el mundo estaba en una fase de transformación profunda, marcada por la exploración y la expansión. Europa estaba inmersa en una era de descubrimientos que no solo reconfiguraría el mapa del mundo conocido, sino que también establecería el contexto para uno de los encuentros más significativos en la historia de la humanidad. Mientras las potencias europeas, especialmente España y Portugal, se lanzaban a la búsqueda de nuevas rutas comerciales y territorios, el continente americano estaba habitado por civilizaciones avanzadas que habían desarrollado culturas ricas y complejas durante milenios. Entre estas civilizaciones destacaba el Imperio Azteca, un vasto y poderoso imperio que había surgido en el Valle de México y que había alcanzado un alto grado de sofisticación en términos de organización social, arquitectura, religión y política. El Imperio Azteca, también conocido como el Imperio Mexica, se había establecido en la región central de Mesoamérica, en una serie de islas en el lago Texcoco. Su capital, Tenochtitlán, era una ciudad impresionante, famosa por sus enormes templos, su intrincado sistema de canales y sus vastas plazas. La ciudad estaba conectada por puentes y calzadas con el resto del imperio, lo que facilitaba el comercio y la movilidad. La sociedad azteca estaba estrictamente organizada, con el emperador en la cúspide de la jerarquía, seguido por nobles, sacerdotes, guerreros y una clase de agricultores y comerciantes. La religión desempeñaba un papel central en la vida azteca, con una serie de deidades que eran adoradas a través de rituales complejos y sacrificios. En el otro lado del Atlántico, Europa estaba en medio de una serie de cambios y descubrimientos. Cristóbal Colón había llegado al Nuevo Mundo en 1492 y su descubrimiento había abierto la puerta a una serie de exploraciones que cambiarían para siempre el destino de las Américas. Entre estos exploradores estaba Hernán Cortés, un joven noble español nacido en 1485 en la región de Extremadura. Cortés, aunque de familia noble, no contaba con grandes recursos, pero tenía una ambición desmedida que lo llevó a embarcarse en la aventura de explorar y conquistar nuevas tierras en el continente americano. En 1519, Cortés zarpó desde Cuba con una pequeña flota compuesta por 11 barcos, aproximadamente 500 hombres, 16 caballos y algunas armas de fuego. Su objetivo era explorar el continente, en última instancia, conquistar las tierras que encontrara. Al llegar a la costa de lo que hoy es México, en una región que él mismo fundó como Veracruz, Cortés estableció una base de operaciones y comenzó su marcha hacia el interior. En su camino, se encontró con varios pueblos indígenas que estaban descontentos con el dominio azteca. Estos pueblos, que incluían a los tlaxcaltecas y otros grupos que habían sufrido bajo el yugo azteca, se convirtieron en aliados cruciales para Cortés. Estaban dispuestos a colaborar con los españoles para liberarse del control azteca. A medida que Cortés avanzaba hacia el Valle de México, la noticia de su llegada llegó a oídos de Moctezuma II, el emperador azteca. Moctezuma estaba intrigado y preocupado por la presencia de los extranjeros. Había oído profecías que sugerían que seres de otros mundos podrían venir a desafiar su poder. En un intento por averiguar más sobre estos visitantes y posiblemente apaciguarlos, Moctezuma decidió recibir a los españoles con gran ceremonia. En noviembre de 1519, Cortés y sus hombres llegaron a Tenochtitlán, la majestuosa capital del Imperio Azteca. Moctezuma recibió a los españoles con gran respeto y hospitalidad, alojándolos en el Palacio Real y ofreciendo tesoros del imperio como regalos. A primera vista, la relación entre los españoles y los aztecas parecía amigable. Los españoles estaban impresionados por la grandeza de la ciudad y la riqueza que los aztecas exhibían. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la tensión comenzó a aumentar. Los españoles, liderados por Cortés, estaban interesados en las riquezas del imperio, mientras que Moctezuma estaba preocupado por el creciente poder de los visitantes y el potencial de desestabilización que representaban. Cortés, con su astucia y ambición, comenzó a consolidar su control sobre la ciudad. Aprovechó las tensiones existentes entre los distintos grupos indígenas y comenzó a tomar control de áreas clave de la ciudad. A medida que los españoles se establecían en Tenochtitlán, Moctezuma se vio cada vez más incapaz de manejar la situación. En mayo de 1520, el gobernador de Cuba envió una expedición para arrestar a Cortés por desobedecer las órdenes y actuar sin autorización. Este conflicto interno entre los españoles debilitó aún más la posición de Cortés y complicó la situación en Tenochtitlán. La tensión en la ciudad estalló en el verano de 1520. Los aztecas, frustrados por la ocupación española y las tensiones que habían acumulado, se rebelaron contra los intrusos. En un evento conocido como la Noche Triste, los aztecas atacaron a los españoles mientras intentaban escapar de la ciudad. La batalla fue brutal y costosa para los españoles, que sufrieron grandes pérdidas.
Muchos soldados murieron en el ataque, y los sobrevivientes se vieron obligados a retirarse hacia las afueras de Tenochtitlán, enfrentándose a un ataque implacable de los aztecas. A pesar de esta derrota, Cortés no se dio por vencido. Se retiró a la ciudad de Tlaxcala, donde pudo reagruparse y recibir refuerzos de sus aliados indígenas. Los tlaxcaltecas, que habían sido enemigos de los aztecas, proporcionaron a Cortés soldados y apoyo crucial. Además, la propagación de enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, comenzó a tener un impacto devastador en la población azteca. La combinación de enfermedad, hambre y conflictos internos debilitó enormemente a los aztecas y les dificultó resistir a los invasores. En 1521, Cortés lanzó un asedio final contra Tenochtitlán. Este asedio fue una operación prolongada y agotadora que requirió una planificación meticulosa. Los españoles construyeron una serie de embarcaciones para atacar la ciudad desde el agua y utilizaron cañones para bombardear los edificios y las defensas de la ciudad. La batalla fue feroz y destructiva. Los aztecas, agotados y debilitados por las enfermedades y la falta de recursos, lucharon desesperadamente, pero no pudieron detener el avance de los españoles. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó en manos de los españoles. La ciudad fue prácticamente destruida, y su gente, cansada y enferma, se rindió. La caída de Tenochtitlán marcó el colapso del Imperio azteca y el comienzo de un nuevo periodo en la región. Después de la conquista, los españoles comenzaron a reconstruir sobre las ruinas de la antigua capital azteca. Cortés y sus hombres establecieron la nueva Ciudad de México, que se convertiría en el centro del dominio colonial español en América. La conquista trajo consigo un cambio radical en la región. Los españoles impusieron su administración, religión y cultura, y comenzaron a construir iglesias y a administrar las tierras conquistadas. La llegada de los españoles también marcó el inicio de una era de explotación y colonización que tuvo un impacto profundo en la población indígena. La mezcla de culturas resultante del encuentro entre los europeos y los indígenas llevó a una transformación significativa en la sociedad, la economía y la política de la región. El virreinato de la Nueva España se estableció como una colonia española, y la región pasó a formar parte del vasto imperio global de España. La colonización también resultó en la imposición del cristianismo y la reestructuración de la sociedad indígena. Muchas de las estructuras y prácticas aztecas fueron destruidas o modificadas, y la llegada de los españoles introdujo nuevas enfermedades, tecnologías y productos que cambiaron la vida en América Latina. El intercambio de bienes, ideas y costumbres entre los europeos y los indígenas resultó en una nueva dinámica cultural que transformó la región. El impacto de la conquista española sigue siendo un tema de estudio y reflexión. Los eventos de la conquista tuvieron un efecto duradero en la región, y las consecuencias de esos eventos todavía se sienten en la actualidad. La historia de la llegada de Cortés y la caída del Imperio azteca es una narrativa de ambición, conflicto y cambio que ha moldeado la historia de América Latina y del mundo. La conquista de México abrió la puerta a una era de exploración, colonización y globalización que tuvo un impacto profundo en la formación de las naciones modernas de América Latina. La llegada de los españoles a México no solo reconfiguró el mapa político del continente americano, sino que también dio inicio a una era de contacto y conflicto cultural que definió las relaciones entre Europa y América durante los siglos siguientes. La interacción entre las culturas europeas y las indígenas llevó a la creación de una nueva sociedad mestiza que combinó elementos de ambas tradiciones. A través de la colonización, el dominio español y la integración de nuevas formas de vida, la región experimentó cambios profundos en su estructura social, política y económica. A lo largo de los siglos, la historia de la conquista ha sido objeto de debate y análisis, ya que representa tanto el éxito de la expansión europea como las tragedias y pérdidas sufridas por las civilizaciones indígenas. El legado de la conquista de México es un testimonio del poder de la ambición humana y la complejidad de los encuentros interculturales. La historia de Cortés y el Imperio azteca es una parte integral de la narrativa global y continúa siendo un tema de interés y reflexión para historiadores, académicos y personas interesadas en comprender el impacto de la colonización en el mundo moderno. La conquista de México y el colapso del Imperio azteca marcan un punto crucial en la historia, ya que sentaron las bases para el desarrollo de una nueva era en América Latina. La transformación cultural, económica y social que siguió a la llegada de los españoles tuvo un impacto profundo en el continente y sigue influyendo en la identidad y las estructuras sociales de la región hasta el día de hoy. La historia de la llegada de los españoles a México es una narrativa compleja y multifacética que refleja las fuerzas del cambio y el encuentro entre mundos diferentes.